Así que bueno, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 15. ¿Listos? Primeramente, bueno, voy a esperar porque todavía escucho ahí las hojas ahí. ¿Ya? Muy bien. Romanos 1, del 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Padre, te damos tantas gracias. Así como Pablo daba gracias por la iglesia en Roma mediante Jesucristo, yo doy gracias, Señor, por misión de gracia. Y lo hago mediante Jesucristo porque sin Jesús no pudiéramos hablar contigo. Tú eres el acceso, Jesús, directo al Padre. Y gracias por esa gracia. Gracias porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque estamos en una iglesia. Y Señor, que sigas derramando tu amor en nuestros corazones para que amemos a nuestra iglesia y a la iglesia en el mundo. Te doy gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. No sé si se acuerdan o si han leído la historia de Mefiboset. La historia de Mefiboset, David, el rey David, antes de ser rey, era muy amigo de Jonathan, el hijo de Saúl. Eran bien compas. Eran los mejores amigos. David amaba a Jonathan grandemente y una vez Jonathan le salvó la vida a David. Saúl estaba tramando matar al rey David, que todavía no era rey, y Jonathan le dijo: hey, aguas, mira, yo te voy a avisar si el rey Saúl te quiere matar. Y le salvó la vida y después de tiempo el rey Jonathan se muere y David se hace rey. Y cuando David era rey estaba tan agradecido por la vida de Jonathan. O sea, había recibido tanto amor de su amigo Jonathan que él, ya siendo rey, preguntó y dijo: oigan, ¿no saben si hay un hijo de Jonathan que todavía existe, que todavía vive? Porque quiero mostrarle gracia. David se sentía en deuda con Jonathan. Lo quería manifestar a alguien, al hijo de Jonathan. Y encontraron que había un hijo, que daba un hijo, se llamaba Mefiboset. Y la sorpresa era que Mefiboset era lisiado, no podía caminar, sus piernas no funcionaban, porque cuando estaba niño se cayó y se quedó paralítico. Y el rey David dijo: quiero que a Mefiboset lo traigan, se siente en la mesa real y que todos los días coma como si fuera un hijo del rey. Y así Mefiboset vivió toda su vida en la mesa del rey, como si fuera un hijo del rey, porque David se sentía en deuda. Sentía una deuda hacia Mefiboset. Y de la misma manera Pablo sentía una deuda hacia la iglesia, hacia el mundo, hacia griegos y a no griegos. Pablo amaba tanto la iglesia por tanto amor que había recibido de Dios. Había recibido tanto amor de Dios que Pablo se sentía en deuda. Y es por eso que titulé el mensaje de esta mañana: amando a la iglesia. Y el propósito del mensaje es este: que amemos a la iglesia impulsados por el evangelio. Así que dividí este sermón en dos partes, dos sencillas partes. Número 1, cómo se ve
el amor hacia la iglesia. Y número 2, la motivación para amar a la iglesia. Mira, date cuenta, imagínate que tú vas a comprar un carro y lo primero que te hacen es enseñar qué es lo que tiene el carro, cómo funciona el carro. Tiene este volante, tiene 4 asientos, así se pone parking, así se pone el drive. Y es lo primero que te hace, te enseñan cómo se maneja. Y luego ya después tú le puedes poner gasolina con las llaves y ya sabes, ya puedes andar en el carro. Entonces este sermón básicamente, lo primero que vamos a ver es cómo amar a la iglesia. Y la parte número 2 es cuál es la motivación, cuál es el poder para amar a esa iglesia. Así que vamos yéndonos paso a paso. La semana pasada vimos con Helman el versículo del 5 al 7. Y dice en el 5 al 7 que Pablo está diciendo que él es esclavo de Jesucristo y que él ha sido apartado para el glorioso evangelio de Dios. Y por ese evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, ha recibido el poder, ha recibido la gracia, dice en el versículo 5, la gracia y el apostolado, el llamado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y a mí me gustaría nomás repasar eso, porque es importante entender eso bien para entender lo que vamos a ver hoy, el versículo del 8 al 15. Básicamente el versículo 5 del primer capítulo es el mission statement de Pablo de su vida. Es la declaración de propósito de vida del apóstol Pablo. Y yo creo que debería de ser, porque la Biblia nos lo muestra, de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice 3 cosas en el versículo 5. ¿Sí? Tenía una meta. En el versículo 5, si pueden ver ahí, dice que la meta era que por la gracia de Dios, él quería la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La meta de Pablo era el nombre de Dios exaltado. Esa es la meta de Pablo. El medio para lograr eso, para que el nombre de Dios sea exaltado, es la obediencia a la fe en todas las naciones. Y la gasolina para el poder de donde viene eso es la gracia de Jesucristo. Y es bien importante porque Pablo lo que va a explicar en los siguientes versículos y en el resto de la carta de Romanos y en todas sus cartas es este propósito. La gracia lleno del poder del evangelio para la obediencia a la fe por amor de su nombre. Ahora, cuando hablamos del amor del nombre de Jesús, amor del nombre de Dios, es de que su nombre sea glorificado. ¿Y qué significa el nombre de Dios ser glorificado? A veces yo me preguntaba, hablamos mucho de la gloria de Dios. ¿De qué se trata glorificar a Dios? ¿Acaso Dios necesita que lo hagamos grande? ¿Acaso Dios necesita que lo exaltemos? Mira, Dios no necesita que lo hagamos grande porque Él ya es grande. Entonces glorificar a Dios no es hacer Dios grande. Y una ilustración que me ayudó a entender esto es un microscopio. ¿Qué hace un microscopio? Un microscopio hace que algo pequeño se vea grande. Y eso nosotros no hacemos. Nosotros no estamos haciendo que algo pequeño, o sea, Dios no es pequeño y nosotros no necesitamos hacer grande a Dios. Nuestra función es más como un telescopio. ¿Qué es un telescopio? Hace que algo que está muy grande, que a veces no se ve tan grande porque estamos lejos, lo podamos ver como lo que realmente es, grande, bello y glorioso. Y nuestra tarea en la vida es glorificar el nombre de Dios, es decir, que su nombre sea visto por lo que realmente es, hermoso, glorioso. Y eso ocurre por medio de la obediencia a la fe, es decir, que la gente le conozca, le crea y produzca frutos de arrepentimiento, de obediencia. Por eso Jesús en el capítulo 5 de Mateo dice que somos la luz del mundo y que si haciendo buenas obras, así dice, hagan buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Entonces nuestra meta, la meta de Pablo y nuestra meta es que el nombre de Dios se ha hecho conocido, se ha visto por lo que realmente es hermoso y precioso, y eso es por medio de que prediquemos el Evangelio, la gente crea, se reúne en iglesias, sean edificados y produzcan frutos de obediencia para amor de su nombre. Y todo eso es sustentado por la gracia de Cristo. Así que Pablo empieza, por eso Pablo empieza en el versículo 8 diciendo: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba viendo en la iglesia en Roma el cumplimiento de su propósito, de que la fe se estaba divulgando por todo el mundo. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, que la fe se divulgue. Y la semana pasada Helman dijo una frase original de él, se llamaba: la fe se ve. La fe se ve. Y Pablo estaba contento porque dice, su fe se ha divulgado, dice una versión, ha sido notoria por todo el mundo. Y no podemos desconectar, y yo quería otra vez enfatizar eso, porque a veces pensamos que la fe es meramente un acto intelectual y ya. Yo me he topado con mucha gente evangelizando, compartiendo, y le digo, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría me dice, aquí en México y en Estados Unidos, bueno, por lo menos en la frontera, dice, sí, yo creo en Dios. Hay una fe intelectual, pero aquí no está hablando de esa fe intelectual, una fe de que creen que Dios existe. La fe de que está hablando es una fe puesta en Jesucristo, manifiesta en obediencia. Les digo por qué manifiesta en obediencia. Miren lo que dice Romanos capítulo 16. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 19. Dice, Romanos 16. Versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Fíjense cómo Pablo en el primer capítulo dice, vuestra fe ha sido notoria, se ha divulgado por todo el mundo. Y en el último capítulo como que profundiza más en eso y dice, su obediencia ha sido notoria a todos. Entonces tenemos que entender que la fe genuina, la fe que salva, se ve reflejada en obediencia. Y eso es muy importante porque Pablo está agradecido de que la iglesia en Roma, no nomás, él está escuchando. Y fíjense, era en un tiempo donde no había redes sociales, no había teléfono, no había periódico. Y Pablo está bien lejos. Y Pablo está escuchando desde lejos que la iglesia en Roma está teniendo mucha fe. Y que esa fe es notoria. Es algo glorioso cuando nuestras vidas pueden reflejar a Dios tanto que esa fe es notoria por todo el mundo. Ahora, antes de continuar, me gustaría, esto que les voy a compartir, me abrió los ojos hace algunos años y se los quería compartir porque ¿cómo funciona la obediencia a la fe? Mira, porque creo que esto es clave para nuestra vida. ¿Cómo funciona la obediencia a la fe? Ok. ¿Cómo viene la fe? Dice Pablo en Romanos 10 que cómo creerán si no hay quien les predique. Entonces, para que haya fe, tiene que haber proclamación de la palabra de Dios. Por eso en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la proclamación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es lo que produce fe por medio del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios y su proclamación, por eso estamos predicando, por eso insistimos en la palabra de Dios, porque esa palabra produce fe. Y la fe, ¿qué es lo que hace la fe? Mira lo que dice en Gálatas 3:2. Vamos a Gálatas 3:2. Pablo hace una pregunta retórica y dice, Gálatas 3:2, vamos a leer nomás una parte. Dice preguntando retóricamente,
¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibió la iglesia en Galicia y cómo recibimos nosotros el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Por la fe, por el oír con fe. Entonces, para tener fe necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios proclamada, recibimos la fe y la fe, por medio de la fe, recibimos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, miren lo que dice Romanos 5:5. Vamos a Romanos 5:5. Dice Romanos 5:5. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se proclama la palabra de Dios, se proclama el Evangelio, la gente escucha, cree y por medio de esa fe en Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Y lo que vemos en Romanos 5:5 es de que por recibir al Espíritu Santo es derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y ese amor nos inunda y ese amor se ve manifestado. Y miren, Romanos 13:10. Vamos a Romanos 13:10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Es algo glorioso ese trenecito, ¿no? La palabra de Dios proclamada se escucha con fe y por medio de esa fe se recibe el Espíritu Santo y por medio de ese el Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones y ese amor que es derramado por el Espíritu Santo abunda tanto que cumple la ley de Dios, obedece a Dios y es por eso que se dice la obediencia a la fe. Y es por eso que Pablo en el versículo 15 de Romanos 1:15 dice que así que pues pronto estoy para anunciaros el Evangelio a vosotros también que estáis en Roma. Ok, entonces Pablo, su propósito es el nombre de Cristo glorificado por medio de la obediencia a la fe y el medio que Dios ha escogido usar para que Él sea glorificado es la iglesia de Cristo. Me quise tomar unos momentos para explicar esto porque a mí me ha bendecido mucho. ¿Por qué Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma? ¿Por qué tanto interés de Pablo de dedicar toda su vida? Porque Pablo se dedicó a una cosa, a plantar iglesias, edificar iglesias, animar iglesias. Todas las cartas que escribió eran con el solo propósito de la edificación de iglesias o obreros de las iglesias, para plantar más iglesias. Pablo amaba a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés por la iglesia? Porque Pablo amaba lo que Dios ama. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, Pablo le fue dada la tarea de predicar el evangelio y mira lo que dice en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, dice Pablo, que escogió a la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer al mundo. El medio de Dios para glorificarse en este mundo es la iglesia. Es la iglesia. Ahora yo te quiero decir que la iglesia no es un edificio. A veces tenemos la costumbre, ya desde pequeños, decir, vamos a la iglesia. ¿Y a qué nos referimos? Vamos al 385 Northwestern, ¿no? Y eso es el edificio. Pero la iglesia
es la reunión, la asamblea de todos los creyentes que se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo, se han bautizado, toman la cena del Señor, hay un liderazgo bíblico. Esa es la iglesia del Señor. Y Dios escogió ese cuerpo de creyentes, por eso nos juntamos, hermanos. Y Dios escogió este cuerpo de creyentes para manifestar su gloria al mundo. Mira lo que dice en 1 Timoteo 3:15. La segunda parte, mira lo que dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo tenía en alta estima a la iglesia. Es el medio de Dios para glorificarse. Es la columna y baluarte de la verdad. Y este es uno de los pasajes más hermosos y lo encontramos en Efesios 5:25. Y dice, para los maridos, eso significa, Efesios 5:25 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Cuando Pablo describe la iglesia, dice que Jesucristo sí murió por todo el mundo, pero aquí se describe Jesús entregó y derramó su vida por la iglesia, por el cuerpo de creyentes que Él ha lavado con su sangre preciosa. Entonces, Pablo por eso está escribiendo esta carta, por amor a la iglesia en Roma. Y lo vemos en todo el pasaje. Mira cómo se expresa Pablo en el pasaje que leímos. Dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. O sea, estoy dando gracias a Dios. Lo dice, porque deseo verlos. Dice que está orando constantemente por ellos. Dice que se ha propuesto muchas veces de ir con ellos. Y luego al final dice, pronto estoy para ir allá. Estoy ansioso, dice otra versión, de ir a la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque Pablo amaba lo que Dios ama. Y Pablo lo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y de la misma manera que Pablo amaba a la iglesia, es nosotros. Debe ser un deleite amar lo que Dios ama e imitar como Pablo amaba a la iglesia. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta eso. Como les dije ahorita, vamos a ver cómo se manifiesta eso. Y la segunda parte es vamos a ver cómo lograrlo. Porque lo que voy a leer, si te pasa como a mí me pasó, vas a quedar bien corto. Yo quedé súper corto y dije, ay Dios, me falta tanto amor por la iglesia. Y sí, mi objetivo es de que lo veas y te frustres y digas, yo no tengo eso. Para que al final puedas ver el poder de Dios y depender de ese poder para que podamos amar la iglesia como Dios quiere que la amemos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver primeramente cómo Pablo amó a la iglesia. Número 1, se expresaba con palabras de amor hacia la iglesia. Miren lo que dice Lucas 6:45, la parte B. Ahí está en sus hojitas, ¿no? Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo lo dijo claramente, nosotros hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y nuestro amor hacia la iglesia se ve manifestado, una de las formas que se manifiesta ese amor hacia la iglesia es expresándolo. Pablo lo dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Quiero verlos, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Tengo ansias para ir con ustedes, no dejo de orar por ustedes. Pablo, si tú lees estos versículos, no te debe de quedar duda que Pablo tenía ganas de ir a Roma, porque oraba constantemente por eso y había hecho muchos planes para ir, había sido estorbado. Pero Pablo quería la iglesia en Roma y lo expresaba. Y eso me confrontó. Porque
Si me comparo, yo no me expreso así. Yo amo a mi iglesia, pero veo esto y digo, wow, me falta. Y la solución no es, hermanos, de que decir, ok, ya voy a hacer una lista para decir más cosas bonitas de Misión de Gracia. Porque eso sería tratar con los síntomas y no con el problema. Y necesitamos ser llenos de ese amor por Dios, por medio del Evangelio, para que expresemos ese amor a la iglesia. Y lo que me di cuenta leyendo este pasaje es que no simplemente a veces no nos expresamos bien de la iglesia, sino no nos expresamos con un amor de la iglesia, sino hasta a veces hasta al contrario, la criticamos. La criticamos. Es una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, ver lo que está mal y apuntar. Vemos algo, no nos gusta cómo hizo una cara cierta persona, y nos expresamos mal, no, en esta iglesia no hacen esto y no hacen lo otro. No, en esta iglesia, y hay una crítica hacia la iglesia. Y eso debe ser un autoexamen para decir y evaluar, ¿qué hay en mi corazón? ¿Gratitud o queja? Y si hay queja y si hay crítica, hermanos, Dios es un Dios de misericordia que nos está hablando por medio de su palabra para que nos arrepintamos de esas actitudes de crítica y que podamos expresarnos con amor de la iglesia. Y si hay alguien que no es de tu mejor parecer, porque lo va a ver, porque tú tampoco eres una monedita de oro ni yo. Todos tenemos nuestro pecado, pero Dios decidió poner a pecadores redimidos juntos para alabarle, porque en esa asamblea es donde Dios es glorificado, amándonos unos a otros, no por nuestras perfecciones, sino a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestro pecado. Mi oración es de que nosotros cada vez nos amemos más y nos expresemos de nosotros con cariño y con amor. Otra forma que en estos pasajes vemos que Pablo manifestó su amor por la iglesia es que oraba por ellos. Vean lo que dice. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que sin cesar, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, Dios me es testigo, Él me ha visto, Él me ve y Él sabe de que sin cesar, que siempre hago mención de vosotros, de ustedes, la iglesia en Roma, siempre en mis oraciones. Y algo que me impactó leyendo este pasaje, hermanos, es de que Pablo no conocía la iglesia en Roma. O sea, tú dirías, no, pues que Pablo tenía muchos amigos ahí y ya él la plantó y pues claro que la va a amar, él la plantó, él no la conocía, él no la plantó. Era la primera vez que iba a visitar esa iglesia y la amaba y oraba por ella. Entonces, no quiero dejar el punto de que debemos de orar por nuestra iglesia, por Misión de Gracia. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero también debemos de orar por la iglesia global. Porque Pablo no nomás le preocupaba las iglesias que él plantó, a Pablo les preocupaba todas las iglesias, porque él veía claramente el propósito de su vida y el de Cristo, que todo el mundo, todas las naciones obedecieran a la fe para que Él sea glorificado en todo el mundo. Por eso Pablo amaba a la iglesia en Roma y oraba por ella y oraba sin cesar. ¿Cómo nos quedamos cortos ahí? Oraba continuamente por ella. Y antes de hablar de orar por la iglesia, mira lo que dijo C.J. Vaughn, un decano universitario. Dijo esto: si yo quisiera humillar a alguien, le preguntaría acerca de sus oraciones. No conozco nada que se compare con este tópico por las acongojadas confesiones espontáneas que provoca. Decía él que si quería avergonzar a alguien le preguntaba, ¿cómo está tu vida de oración? Y la gente se queda así. Si yo te preguntara, ¿cómo está tu vida de oración ahorita? ¿Cómo te quedarías? Ahí va. Y algo que me doy cuenta en nuestras vidas es de la falta de comunión con Cristo
continua. Helman lo mencionó hace unas semanas y lo dijo, que a veces decimos, no, estoy orando cuando nos estamos, bueno, yo no, pero cuando las mujeres están maquillando, ¿no? Y ese es su tiempo de oración, 2, 3 minutos. O a veces no, pues yo ahí mientras nuestra vida de oración se resumen en cuando damos gracias a Dios por los alimentos. Y en la comida nomás, porque a veces se nos olvida en la mañana y en la noche. Pero, miren, y esto me lo hablo a mí y lo hablo a todos, porque todos estamos siendo confrontados con la palabra, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de la vida de oración, una de las razones que más me dan es, yo no tuve tiempo, es que no tengo tiempo. Y mira lo que dice Charles Spurgeon, ahí está en sus hojitas, dice, ¿no tuviste tiempo para orar? ¿Tuviste tiempo para vestirte? ¿Tuviste tiempo para vestirte? Hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Y si te hubieras propuesto orar, hubieras orado. ¿Tuviste tiempo para vestirte? ¿Tuviste tiempo para comer? Híjole, ahí sí todos encontramos tiempo, ¿verdad? ¿Quién no encuentra tiempo para comer? Todos. Y esté pasando lo que esté pasando, ¡hey, alto! Voy a mi lunch. Pero imagínense que tomáramos esa intencionalidad para disfrutar de la presencia del Señor, porque es para nuestro bien. Y si nos seamos intencionales y decir, voy a proponerme, y no te propongas orar 2 horas, ¿no? Esta semana. No, voy a orar, ¿sabes qué? Sí es cierto, voy a empezar a orar 2 horas todos los días. Es como si alguien hoy se emociona, ve una película de Nike o algo así, dice, voy a empezar a correr un maratón y se levanta el primer día, voy a correr 30 millas. Ya para el siguiente día no se va a poder levantar, ¿no? De la misma manera, seamos intencionales en cultivar ese estilo de oración, esa vida de oración, pero empecemos con algo realista, que si esta semana dices, voy a empezar con 10 minutos, voy a leer un capítulo de la Biblia y voy a orar ese capítulo a Dios. Y empieza a cultivar. Y dentro de esa oración yo te quiero animar, porque lo que vemos aquí es que ores por la iglesia, porque a veces nuestras oraciones son peticiones a Dios no más de nosotros, de nuestra familia, pero vemos que Pablo expresaba su amor con oración y oraba por los hermanos de su iglesia y los hermanos de la iglesia en todo el mundo. Estemos orando por los líderes y por los pastores, estemos orando por los hermanos que aún no conoces. Estemos orando continuamente, hermanos, y gracias a Dios estamos en una iglesia que provee el contexto donde podemos orar una vez a la semana todos juntos. Eso es un privilegio, hermanos, que muchas iglesias no tienen. Y gracias a Dios, un buen porcentaje de la iglesia va los martes a orar. Pero yo te quiero animar que si no vas, no porque tal vez tienes trabajo, tienen cosas así, pero si puedes ir y tienes la opción ese día, el cine 2x1, o voy a orar, que escojas la oración para expresar tu amor por la iglesia de Cristo. Amén. Muy bien. Pero no nomás por nuestra iglesia, hermanos. De hecho, los martes oramos por las iglesias en todo el mundo. Oramos por la iglesia que están siendo plantadas en los lugares donde no hay iglesia. Oramos para que Dios mande obreros para que se planten iglesias, como Pablo oraba por otras iglesias. También que oremos por iglesias como nuestras iglesias hermanas en Juárez, en Guadalajara, en Arandas, en Veracruz y en otras partes del mundo, que oremos. Y no nomás por nuestras iglesias hermanas, sino por todos los hermanos en todo el mundo. Así que manifestemos nuestro amor por la iglesia orando, expresando nuestro amor a ella orando. Y otra cosa que dice Pablo, mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, después de que ora, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo no conocía a la iglesia, pero quería verlos, quería tener comunión con la iglesia. ¿Quién de aquí se levantó hoy en la mañana y dijo, ay, quiero ir, quiero estar ahí con los hermanos, porque quiero verlos? Ahí nomás te lo pregunto. Yo dije, a veces vamos
por rutina, porque es lo que se tiene que hacer el domingo en la mañana. Pero Pablo hasta iba a viajar semanas y meses y estaba orando porque quería verlos para tener comunión con ellos. A veces hasta vamos y decimos, ojalá no me tope a tal y a tal, ¿no? A veces. Pero, ¿cómo podemos manifestar nuestro amor hacia la iglesia? El anhelando esta comunión con los hermanos. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿para qué Pablo quería ver a los hermanos, a las iglesias? Dice, para comunicarles algún don espiritual. Otra versión dice, para impartirles algún don espiritual. La intención de Pablo para ir y tener comunión con ellos no nomás era para recibir. Y esto nos debe de cambiar la perspectiva totalmente, hermanos, porque normalmente podemos ir a una reunión de la iglesia porque estamos acostumbrados. En Estados Unidos, todos los programas es para que tú recibas, ¿no? Vas allá, a ver, ¿qué me tiene la YMCA para darme? Y vemos, que voy a pagar membresía para recibir tales ventajas, ¿no? Y creemos que aquí la iglesia es como una YMCA donde podemos venir para recibir solamente. Claro que vamos a recibir la palabra de Dios, pero fíjate cómo Pablo no iba nomás para recibir, porque en el siguiente parte dice que él iba también para recibir, sino primeramente iba para dar. Para dar. Dice, porque quiero comunicarles algún don espiritual. El amor de Dios había cautivado tanto a Pablo y eso se manifiesta, así se manifiesta el evangelio, hermanos. Así se manifiesta la generosidad de Dios, que hemos recibido tanto amor de parte de Dios que lo queremos manifestar de alguna u otra manera. ¿Qué si esta semana oras a Dios y la siguiente semana vienes con una determinación, bendecir a un hermano? ¿Cómo? Te voy a decir unos ejemplos que hermanos de aquí me han bendecido. Una vez nos enfermamos, mi esposa y yo de ahí de catarro, llegaron a nuestra casa una hermana con ese don de misericordia, compró unos limones, un té y hay una medicina y nos la dejó ahí en la casa. ¡Qué amor! Nos bendijo mucho, el té, el limón, pero sobre todo esa manifestación de amor. ¿Qué si llegas el siguiente domingo y porque has orado por tal familia toda la semana, Dios te da un versículo y dice, ¿sabes qué? Te quiero compartir este versículo que te bendiga. ¿Qué si cada semana vamos con la mentalidad, con la misión, quiero bendecir a un hermano? Y tal vez podemos decir, es que me da vergüenza, yo no soy de esas personas que me acerco con la gente desconocida. Bueno, la vergüenza se quita con el amor. Porque esto no se trata si nos da vergüenza, sino se trata de que Dios nos ha dado tanto, que a Dios no dijo, ay no voy a morir en la cruz porque me da vergüenza. No, yo amo tanto al mundo que voy a dar mi vida por ellos en la cruz del Calvario. Voy a resucitar para salvarlos. Y por eso el versículo 16 de Romanos 1 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando el poder de Dios nos inunda, nos quita la vergüenza para poder manifestar a los hermanos y a los no hermanos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué no nos proponemos a dar lo que Dios nos ha dado? Mira lo que dice el pastor John MacArthur. Pablo estaba preocupado por el bienestar físico de los creyentes romanos, pero su principal preocupación era su bienestar espiritual. Y su objetivo principal para ir a verlos era que él quería impartir a ellos algún don espiritual. La preocupación de Pablo, sí, el bienestar físico de los romanos, pero era la vida espiritual de los romanos, de los creyentes. Y hablando de esto mismo, ¿no? A veces por la costumbre, hermanos, yo los quiero animar. A veces nuestras conversaciones nomás son para cotorrear y para hablar del clima. Puede que sea así. A veces no, pero si nomás es eso, yo te quiero animar a que sí, habla del clima, cotorréala, pero que tengas esa intención de bendecir los hermanos unos a los otros. ¿Y sabes para qué era esto?
¿Sabes para qué Pablo quería tener convivencia con ellos y impartir algún don espiritual? ¿Sabes para qué? Para afirmarlos. Dice, a fin de que sean confirmados. A fin de que sean afirmados. Y esto es bien importante, hermanos, porque a veces no nos percatamos o se nos olvida que esta es una guerra feroz. Vivimos en una guerra por nuestras almas, una guerra donde estamos peleando contra el pecado nuestro, estamos contra una sociedad que es totalmente anticristiana, una sociedad que está yendo contra los principios de Dios, estamos viviendo en un mundo caído, ¿sí? Donde el enemigo está, el Satanás, los demonios. Tenemos estos enemigos feroces y es una guerra. La Biblia nos describe muchas veces la vida cristiana como una guerra y quién sabe si tu hermano que está enseguida ahorita de ti, el de que está a la derecha o el que está a la izquierda, está pasando por tribulación y ataques y problemas que no te imaginas. Sí, porque todos aquí pues nos vestimos del domingo, ¿no? Pero por dentro a veces podemos estar pasando por las peores situaciones. Y tal vez tú tienes esa palabra de ánimo, esa oración, ese abrazo que diga, hermano, aquí estamos contigo. ¿Por qué puedo orar por ti? ¿Cuántas veces a unos hermanos, tal vez les dije una palabra, un versículo, o otros hermanos que le dicen una palabra, y tal vez hasta se te olvida que lo dijiste, y años después dicen, ¿sabes qué? Quiero decirte que esa palabra que me la dijiste en el momento exacto, donde yo estaba pasando por una situación tan difícil, que esa palabra me sostuvo. Y Dios quiere usarte a ti para tal palabra. Así que cuando vengamos los domingos a la iglesia, que nuestra perspectiva no nomás sea, vengo aquí a cantar unas canciones, a escuchar la prédica y a irme, sino vengo aquí porque quiero dar de todo lo que Dios me ha dado al mundo, a mis hermanos, para edificación de la iglesia, para afirmarnos unos a otros. Amén. Y mire lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Mira lo que dice. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no nomás quería dar. Ya vimos que es mejor dar que recibir. Pero también el apóstol Pablo, fíjate ¿quién está hablando? Es el apóstol Pablo que escribió el 45% del Nuevo Testamento. Que se le apareció a Jesús en el camino a Damasco. Estamos hablando de Pablo que subió al tercer cielo, que plantó tantas iglesias que dijo, ya no tengo campo aquí, me voy a España. Estamos hablando de este Pablo, y tú dirías, wow, ese Pablo súper espiritual, él no necesita que nadie lo anime. Dice, yo quiero ir con ustedes para que ustedes también me animen. ¿Por qué? Por la fe, por medio de la fe, por medio de palabras de la Escritura que me van a animar, por medio de su convivencia, por medio de su comunión. Y aquí quiero hablar de los pastores. A veces tenemos el concepto, ¿no? Tal vez porque lo venimos arrastrando, ¿no? Pues tal vez de la religión de donde veníamos, que tal vez el que se para enfrente es súper espiritual y no batalla con nada, es como un arcángel, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía que él venía con temor y temblor muchas veces. Dice, Pablo se describió a sí mismo, dice, en 2 Corintios 4:17 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Él se describió a sí mismo como un vaso de barro, para que la gloria y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Entonces nuestros pastores no son súper espirituales, sí tienen un llamado especial y Dios les ha dado una capacidad para enseñar, para pastorear a la iglesia, pero también necesitan de tus oraciones y también necesitan de tus ánimos y de tus afirmaciones y de que les mandes un versículo, que le puedas dar una palabra. Ellos se dedican a dar, a orar, a velar por vuestras almas, pero nosotros que podamos tener esa mentalidad bíblica y correcta que ellos también necesitan, a veces nos intimida. Yo lo hablo por mí, ¿no? A veces a mí digo, no, pues, o sea, veo a los hermanos aquí y digo, pues, ¿qué van a necesitar de que yo les diga una palabra, no? Pero veo la escritura de que sí lo necesitamos unos a otros para afirmarnos en la fe, pastores y no pastores. Amén. Ok, entonces ya vimos cómo Pablo manifiesta su amor hacia la iglesia, local y global. Y ahora vamos a ver la segunda parte, la motivación para amar a la iglesia. Pero antes de eso,
No puedo ignorar esto, porque miren lo que dice Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Miren lo que Pablo está diciendo. En el versículo 8 y 9 dice, estoy rogando a Dios, dice rogando, estoy orando constantemente porque quiero ir a verlos. ¿Y en ese momento ya se había contestado la oración de Pablo? No. De hecho, ya habían pasado tiempo, no sé, tal vez puede ser años, que Pablo estaba orando. Y estaba orando la voluntad de Dios, porque lo que quería hacer era la voluntad de Dios y todavía no se cumplía. Y quería tomar este paréntesis porque no está explícitamente, pero sí está implícitamente dicho que las oraciones no contestadas de Dios. Y miren, hay razones por las que Dios no contesta nuestras oraciones. Y no voy a, porque este no está en el texto y no está explícito, así que voy a mencionar algunos textos para que ustedes los anoten y los vean en su casa, ¿está bien? Pero estas son unas razones por las que Dios no contesta oraciones. Pecados no confesados, en Isaías 59 del 1 al 2. Cuando hay pecados que estorban nuestras oraciones, como cuando Pablo le dice a los maridos, ¿no? Que no haya nada en contra de tu esposa porque eso estorba las oraciones, ¿no? En Isaías 59 dice que nuestros pecados nos han apartado de nuestro Dios. Entonces, si hay pecado en nuestro corazón, no nos va a escuchar. Malas motivaciones es otra razón por la que no nos escucha Dios. Santiago 4:3, ¿no? Dice que no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces, las malas motivaciones también impiden que nuestras oraciones sean escuchadas. Otro está en Ezequiel 14:3, donde dice que los ídolos en el corazón. A veces deseamos otras cosas más que a Dios y por eso Dios no nos escucha, porque queremos más lo creado antes que el creador. Y Dios no escucha esas oraciones. De hecho, en Proverbios 21:13 dice que por ser tacaño, Dios no escucha las oraciones. Y eso, pues que lo lean en su casa, ¿no? Y sobre todo la incredulidad. Santiago 1 del 6 al 7 dice que si pedimos pero no creemos, o sea, cuando pedimos tenemos que pedir confiando en que el Señor nos escucha, ¿sí? Entonces quería decir que Dios no nos escucha cuando hay estas cosas en nuestra vida. Esto no está en el texto, pero lo quería mencionar. Ahora, lo que sí está es de que Pablo sí está pidiendo algo correcto, algo bíblico. Señor, salva a mis hijos. Señor, provee para esto que es algo bueno. Dios, ayuda a mi familia. Son cosas buenas y es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no las contesta Dios? Porque si al apóstol Pablo no lo contestó, muchas veces a nosotros no nos ha contestado oraciones buenas, correctas, bíblicas. Y te quiero animar, porque a mí me animó mucho. Y confiar en la soberanía de Dios. Porque gracias a Dios que no contestó la oración de Pablo cuando él quería. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera contestado la oración de Pablo cuando Pablo quería, no tendríamos la carta a los romanos. La carta mejor jamás escrita en la historia que tiene el Evangelio. Si Dios hubiera contestado, y no contestó como Pablo quería, porque Pablo quería ir como viaje misionero. ¿Y cómo fue Pablo? Prisionero. Pero gracias a eso pudo predicarle al rey Agripa y a reyes, y pudo predicar a cárceles. Gracias a Dios, Dios no contesta nuestras oraciones cuando queremos y como queremos. Las contesta, pero en el tiempo y la forma de Dios. Y eso nos debe dar confianza, hermanos. Y perseverancia a seguir orando sin cesar. George Mueller, en los 1800, él fundó muchos orfanatos y él tenía una lista de oraciones contestadas que pasaba más de 20,000 y él escribía la oración y cómo Dios lo contestaba. Y cuando se convirtió, él empezó a orar por 3 de sus amigos. 60 años orando todos los días por la conversión de sus amigos y se murió y no se convirtieron. Pero en el funeral se convirtió uno. Y al año se convirtió otro. ¿Se contestaron las oraciones? Sí. ¿En el tiempo que tal vez George Mueller quería? No. Hermanos,
Sigamos orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Dios contestará nuestras oraciones a su debido tiempo. Y ahora, la parte 2, la motivación para amar a la iglesia. Ahora aquí Pablo dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo impulsaba a amar a la iglesia? Dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Y sabes para qué quiero ir? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. La razón de Pablo que quería ir a Roma es de que quería fruto. Quería ver fruto. Tenía una ambición por fruto. ¿Por qué? Porque Pablo entendía lo que Jesús dijo. Mira lo que Jesús dijo en Juan 15, capítulo 8. Dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios es glorificado y vemos que la pasión de Pablo era la gloria de Dios. Y Pablo sabía que si él llevaba mucho fruto, Dios iba a ser glorificado. Dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en el nombre al Padre, en mi nombre, Él os los dé. Pablo tenía una ambición, una santa ambición por fruto, por ver fruto, hermanos. Y esa pasión de Pablo por ver fruto, la pasión de Pablo era ver fruto en todo el mundo. En todo el mundo Pablo quería ver fruto. De hecho está bien interesante porque dice Pablo ahí en el capítulo 1, dice que muchas veces me he sido estorbado. ¿Saben por qué Pablo era estorbado de no ir a Roma? Pablo lo contesta en el capítulo 15. Pablo dice, por esto he sido estorbado. Vean lo que dice en el capítulo 15, la razón por la que había sido estorbado Pablo, que tiene que ver con esto de dar fruto. Pablo en Romanos 15, versículo 18, dice, del 18 en adelante dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído de Él entenderán. Por esta causa, mira, dice aquí Pablo, por esta causa, versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora no teniendo más campos en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, ok, Dios me ha llamado a llenar todo el mundo del Evangelio porque yo quiero tener fruto entre todos los gentiles por amor de su nombre, para obediencia de la fe, para que el nombre de Cristo sea conocido. Y dice, pero muchas veces he querido ir a Roma, pero no he podido porque todavía hay lugares en Asia Menor, en Turquía moderna, que no hay iglesia. Por esta razón todavía no podía ir a Roma, porque todavía trabajo por hacer, plantar iglesias. Pero fíjate que Pablo, mira, o sea, yo creo que nomás Pablo puede haber dicho esto. Pero ahora lo he llenado todo del Evangelio. He llenado todo Asia del Evangelio. Todo Asia está lleno de iglesias. Cada ciudad tiene una iglesia. Ahora sí, ya puedo ir a Roma. ¿Saben para qué? Para tener fruto también entre ustedes, como entre los demás gentiles. Pablo tenía una ambición santa. Por eso puse la palabra ambición, porque en inglés no dice me esforcé, dice I make it my ambition. La hice mi ambición. John Piper la llama ambición santa. Dice, hay una santa ambición, dice John Piper. Pongo la palabra santa aquí para distinguirlo de todos los otros tipos de ambiciones. La llamo santa porque el objetivo es santo. Él quiere predicar el Evangelio donde Cristo nunca ha sido nombrado. ¿Para qué? Para que puedan creer, para que sus pecados sean perdonados, para que tengan vida eterna, que Jesucristo sea exaltado. Hermanos,
Lo que motivaba a Pablo era que el nombre de Cristo se ha llevado y él quería tener fruto y vivía para dar fruto en donde sea. Y qué gloriosa ambición tener cada día, buscar cómo puedo llevar fruto para Cristo hoy, en mi trabajo, en mi escuela. ¿Qué puedo hacer hoy para tener fruto? Con las mamás de la escuela, las mamás que van ahí a recoger a sus hijos. ¿Cómo puedo tener fruto? No nomás aquí en El Paso, sino también en otros lugares. Pablo buscaba fruto, pero no para su gloria, sino para la gloria de Dios. Y nuestra motivación de amar a la iglesia y amar al mundo debe ser esa ambición santa por fruto. Esa es la motivación que debemos de tener, una ambición por fruto. La otra motivación es una deuda, porque dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Qué versículo tan cortito, pero expresa tanto. A griegos y a no griegos, a educados, a gente con doctorado, a gente con maestría, a gente rica. Yo soy deudor del evangelio. Pero también a gente que no es griega, a gente bárbara, como el original dice, a los bárbaros, a los no sabios, al pobre, al que no terminó la secundaria tal vez, al que no tiene mucha educación. Gloria a Dios, para ellos también soy deudor. Porque el evangelio no hace distinción de personas, hermanos. Es para todos. Seas rico o pobre, estés en la clase social que estés, el evangelio es para ti. Y mira, la motivación de Pablo era una deuda, pero no una deuda como una carga. Nosotros cuando escuchamos la palabra deuda, tenemos a veces muchas deudas, ¿no? Y no queremos escuchar otra vez deuda. No, Dios, ya no quiero tener una deuda más. Pero mira lo que dice Romanos, capítulo 13, versículo 10. Mira lo que dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La deuda que Pablo nos llama y exhorta a tener no es una deuda de carga, es una deuda, la única deuda que Dios nos llama a tener es la deuda de amor. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Imagínate que tú tienes una enfermedad incurable y de repente un doctor descubre la vacuna y te la da nomás a ti. Y tú te la inyectas y te sana. Estás endeudado, pero tú no le vas a regresar la vacuna al doctor, es el que te la dio. Pero estás endeudado, ¿sabes con quién? No con el doctor, sino con el resto del mundo que tiene esa enfermedad mortal y que tú tienes la vacuna y se las debes de llevar. Nuestra deuda, fíjate que Pablo no dice, no, estoy en deuda con Dios. No, porque la gracia es gratuita. No podemos pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. No podemos. Es lo que hace la religión. Trata de hacer estas cosas para pagarle a Dios y ganarte su favor. No se puede ganar el favor de Dios. Ha sido por gracia. Pero lo que por esa gracia que hemos recibido podemos dar de gracia. Y podemos manifestar eso. Ver esa deuda que tenemos con los hermanos y con la gente. Entonces, nuestra motivación es tener fruto. Y esa deuda hacia el mundo, esa deuda hacia nuestros hermanos, el amarnos los unos a los otros. Y por último, el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Se me hizo muy interesante que Pablo, siempre escuchamos el evangelio en el contexto de evangelizar y de que los perdidos le conozcan. Gloria a Dios, es la única forma que alguien puede ser salvo. Pero Pablo dice, yo quiero ir a Roma con ustedes, con la iglesia en Roma, para predicarles el evangelio. ¿Cuánto necesitan el mundo el evangelio? Amén. Pero ¿cuánto necesitamos el evangelio nosotros, los cristianos, los que seguimos a Cristo? Ese glorioso evangelio lo necesitamos todos, mis hermanos. No nomás una vez, escucharlo una vez y ya. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, hablando del evangelio. Dice,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, este evangelio yo les he predicado, lo han recibido y también perseveran en él. O sea, el evangelio no nomás se recibe, sino también se persevera. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si ese evangelio que has escuchado, lo retenéis, lo guardas, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Y qué es el evangelio? Lo dice el siguiente versículo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, por toda la maldad, por todo lo que nosotros merecíamos e irnos al infierno, todo lo que merecíamos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este evangelio de la muerte y resurrección de Cristo se tiene que ser predicado, tiene que ser recibido y tenemos que perseverar en este evangelio. Por eso, hermanos, el evangelio no se cree una vez y nada más. La evidencia de que tuviste fe en el pasado es de que esa fe sigue aún presente y se manifiesta por medio de frutos de obediencia. ¿Cuántas veces he escuchado? No, esa persona sí fue cristiana, pero terminó su vida en adulterio, alcohólico, sin frutos de santidad. No, pero un día creyó en Cristo. La Escritura dice que el evangelio no nomás se recibe, sino se retiene. Y no es de que se pierde la salvación, hermanos, porque la salvación no se pierde. Más bien es, si eres genuinamente salvo, perseveras en ese evangelio por el resto de tu vida hasta el fin. No perfectamente, porque pecamos. ¿Sí? Es como que ahorita tuve un pensamiento, me muero y me voy al infierno. No. Dios nos ha limpiado de los pecados pasados, presentes y futuros, pero el evangelio sí nos transforma de que cuando pecamos buscamos la santidad. Así que, hermanos, ¿cuál es la gasolina para amar a la iglesia? Para expresarnos bien de la iglesia, para amarla, para tener comunión e impartir algún don espiritual, para edificarnos y afirmarnos mutuamente. El evangelio, poniendo nuestra confianza en las promesas de Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz. Así que, hermanos, si hoy te viste confrontado con tu amor hacia la iglesia, está bien, arrepiéntete, dile: Dios, ayúdame a creer que tú me has dado tu espíritu para poder amar a la iglesia, para poder expresarme, para proponerme bendecir a un hermano la siguiente semana o hoy mismo orar por alguien más, compartir un versículo. Señor, pongo mi confianza en ti, que tú me das tu espíritu y yo actúo. ¿Sí? Porque Él pone el querer como el hacer. A veces creemos que creer en el evangelio dice: no, pues Dios, yo te oré y no pusiste eso. Debemos que confiar en Él y actuar. Todo esto, hermanos. Esto lo he hablado a la iglesia. Pero hay gente aquí que todavía no ha creído en Cristo. Hay gente aquí que todavía no ha puesto su confianza en el Señor Jesús. También para ti el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo no quiero que hoy mueras. O imagínate, no sabemos cuándo vas a morir. Pero ¿qué si mueres? Sin Cristo no hay salvación, sino una expectativa de horrenda condenación por toda la eternidad. Y hoy Dios quiere salvarte. ¿Cómo? Clama a Él, pídele perdón, confía en la muerte de Jesús y pídele que te llene de su espíritu. Y hoy Dios puede y quiere salvarte. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre, porque por medio de tu palabra podemos ver lo que tú amas y tú amas la iglesia, Dios. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, no en nuestras fuerzas, a confiar en tu poder y no en nosotros, para poder amar a la iglesia, expresar nuestro amor, tener comunión unos con otros, edificarnos mutuamente, alentarnos, que anhelemos tener fruto, Dios, todos los días. Ayúdanos, Padre. Reconocemos y admitimos nuestra
incapacidad de hacerlo, pero hoy pedimos que nos des esa capacidad por medio de tu Espíritu. Por medio de tu Espíritu. Confiamos en ti. Gracias por esta gracia, este poder. Señor, te rogamos por los que no han creído en ti. Que no pase una hora más, sino que clamen a ti, Jesús. Te doy gracias. Todo esto en el nombre de Jesús.